Onda Cero Écija, en el 106.5 de la FM. Aceptar y amar lo que, si no amamos el momento presente, lo que vivimos, nos estamos perdiendo de la vida, porque lo único que existe es el aquí y el ahora. Ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos. Aprender a recibir y aprender a dar, y hacerlo como una cuestión natural. El desafío de hoy es estar conectados con nuestro guía interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar. Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar la calidad de tu vida, eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga, ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar, ser felices, el fluir. agradecer lo que tenemos, no estar pensando en lo que nos falta para ser felices. Siempre tenemos el control, siempre. Así que veamos qué podemos hacer. ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad? Cómo todo es útil y todo a la larga termina ayudando al ser humano, aunque parezca mentira. Consciente realidad. En mí, de mí, yo soy. Realidad consciente. Información en expansión, en sintonización. ¿Es un sueño? ¿Es un encuentro? ¿Es la aventura de acercarnos a Dios? La aventura del universo en mí, conciencia cuántica. La verdad nos rodea, nos habla. Somos hijos e hijas en comunicación. Acércate, entra, para salir a todo. Este milagro desconocido es amor. Es un abrazo, la conciencia. Vemos en la información cuántica la bendición, la maravilla de ser lo que somos. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos. Hola, muy buenas. Nos encontramos de nuevo una temporada más en El Enlazador de Mundos, programa de radio de la Asociación Revoluciona de Écija. Pues comenzamos nueva temporada, a anunciar que bueno, pues continuamos con las dinámicas de las entrevistas, como ya en los últimos programas manteníamos, y bueno, pues entrarán algunas secciones nuevas, ya iremos anunciando, otras continuarán, otras secciones que habituales del programa continuarán. Ya iremos los próximos programas pues anunciando y viendo las nuevas secciones, las que continúan. Bueno, pues hoy, nuestro primer programa, el programa número 69, tenemos por tema la información cuántica. Y nos acompaña hoy con nosotros Lola Prieto,
a la cual entrevistaremos. Ella es kinesióloga cuántica, además con formación en biodescodificación en el Instituto Español de Biodescodificación de Enrique Corbera, entre otras formaciones de las que hablaremos. Bueno, pues estará con nosotros hoy. También continuaremos mañana viernes con ella en esta entrevista en la que hablaremos de diversas terapias y de la kinesiología cuántica, además del curso que está previsto aquí en ESIA que comience, curso que imparte ella. Pues, lo dicho, comenzamos el enlazador de mundos. Comienza la aventura de ser lo que somos. El universo es un campo cuántico, un campo cuántico, que está formado por información cuántica. Nosotros sostenemos que este campo de información cuántica es igual a la conciencia. Aquello que llamamos conciencia es esto. El campo cuántico registra todo lo que ha acontecido. Todo lo que ha acontecido está, de alguna manera que todavía no la entendemos, registrado aquí. Y ese conocimiento, ese almacenamiento, esa forma de registro de todo lo que ha acontecido es accesible. Con lo que trabajamos nosotros, con la kinesiología cuántica, todos los sucesos que han acontecido en el universo son verificables a través de los métodos con los que trabajamos. Porque han surgido en los últimos años tantas terapias variadas o disciplinas enfocadas en la sanación y equilibrio emocional, físico y mental. ¿Por qué han despertado tanto interés? Ante esta variedad, ¿cómo puede saber una persona qué terapia o estilo de vida es el idóneo seguir o a cuál dedicar su vida para el fin de sanar o desarrollarse plenamente? Podemos decir respecto a la sanación o evolución personal que estamos inmersos en un mundo y universo holístico que puede ser nuestro aliado. ¿Qué significa vivir en una realidad cuántica? ¿Y qué bien puede hacerme? Bueno, muy buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Pues bienvenida al Enlazador de Mundos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y como le digo también a otros invitados, espero que no sea la última, porque contigo hay más para tratar para rato, ¿no? Hay para rato, sí. Bueno, pues voy a dar un poquito a conocer a Lola. Ella, pues, es de aquí de Écija, ¿verdad? No. Bueno, viviendo en Écija. Llevo muchos años. Eso. Vale, lo que voy a comentar, Lola, es la cantidad de formación que lleva. Bueno, voy a empezar y ahora me comenta y lo hablamos. Pues Lola Prietro Maraver es kinesióloga cuántica, se formó como docente con el llamado padre de la kinesiología cuántica, que es Fernando Bernal. Se formó con kinesiología, como decimos. También estudió en el Instituto Español de Biodescodificación de Enrique Corbera, el módulo de las bases de bio-neuroemoción, también el módulo de PNL, hipnosis ericksoniana, también con Enrique Corbera y María Jesús Solavera, la del máster en programación neurolingüística, ¿no? Sí. Después estudió las flores de Bach con Charo Reina, estudió con el amigo y maestro Fran Maña los 3 cursos de Reiki, sí. También reflexología podal, alquimia cuántica. Y en el Instituto de Bioneuroemoción con Rafael Marañón, al cual entrevistamos en una ocasión, hizo unos monográficos de diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Y también formada en biomatriz sistémico, que son unas sesiones cuánticas, y formada también en Málaga en descodificación energética con Alejandro y Antonio. Sí. Y además, por último, como nos dice ella, un curso más espiritual de registros akáshicos. Sí. Como vemos, ha desarrollado en diversos ámbitos, disciplinas, y seguro que todo lo que nos pueda comentar es interesantísimo. Por cierto, te lo decía fuera de micro, pero al verlo por aquí, también a ver si en alguna ocasión pudiéramos hablar de la hipnosis ericksoniana,
Porque, ya te digo, me leí un libro, que es Muchas vidas, muchos maestros, y este hombre, que es el psiquiatra que descubre, bueno, su paciente le habla de vidas pasadas, etcétera, se lo hace a través de una hipnosis. Muy interesante el libro. Pues, hola, antes de entrar un poquito en detalle, bueno, habráis escuchado estas preguntas que lanzaba yo un poco al aire, y como viene también un poco a relación de la cantidad de, digamos, disciplinas o formaciones, ramas de terapia, por decirlo así, ¿no? Que podemos decir que en los últimos 10, 20 años no había nada así. Esto en las últimas décadas, podemos decir, han ido aumentando, y como tú me decías también, y más que vendrán, ¿no? Así es. Pues yo te pregunto, porque ya un poquito lo hemos hablado, Sí. ¿por qué crees tú que ahora, y por qué? Porque yo imagino que de una tipo de terapia concreta se abre el abanico y se crean distintas. Y hay algún amigo que se puede expresar como dudas en que si tanta diversidad no se modifica la pureza de una terapia o tal. Pero también, como tú me comentabas o hablamos, que el hecho de que una persona aprenda no quiere decir que él lo desarrolle exactamente igual como lo desarrollaba su maestro, porque no es la misma persona. Él puede, desde esa base, digamos, también desarrollarlo a su forma particular, ¿no? Sí, pero la base hay que respetar. La base hay que respetar, porque si se tergiversa, pues es más difícil que se pueda lograr, ¿no? Si se tergiversa o si se hacen las prácticas distintas como se han hecho, ¿no? Para que tengan buen desarrollo, buena finalidad, ¿no? Así es. Bueno, pues tú, que podemos encontrarte, yo he visto alguna tarjeta tuya con el título de sanación y equilibrio emocional, físico y mental. Sí. ¿Por qué crees que ha surgido? ¿Es porque es necesario, imagino? ¿Por qué a día de hoy tanta variedad de terapias? Y además, porque han despertado un interés en la sociedad importante, ¿verdad? ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo pienso al respecto que ahí empieza todo, yo creo, más o menos, cuando lo del doctor Hammer, ¿no? Cuando tiene el accidente su hijo, yo creo que fue por el año 1982. Doctor Hammer, para quien no lo sepa. El doctor Hammer, las leyes biológicas, es el que... De la medicina germánica que le dicen también, ¿no? Sí, la medicina germánica. Que es, por sintetizarlo rápidamente, para quien no lo conozca, el que a raíz del accidente de su hijo lo vas a contar tú, ¿no? Es decir, no, cuéntalo tú. No, lo que iba a resumir yo, ahora tú continúas, es que este hombre consiguió relacionar poco a poco, digamos, diversas enfermedades con, digamos, patrones emocionales, podemos decirlo así, ¿no? Él era un médico, murió el año pasado. Este hombre ha estado viviendo todos estos años, pero murió el año pasado. Era un médico que se dedicaba a estudiar, a trabajar contra el cáncer, bueno, estudiando con el cáncer, y él era el director de una clínica de oncología. En Alemania, ¿no? En Alemania. Y tiene la mala suerte de que uno de sus hijos iba en un barco y un príncipe de cebolla hizo un disparo al aire y hirió a su hijo de muerte. Estuvo 6 meses, varias operaciones y demás, y hasta que el niño muere. El niño muere y su mujer, la mujer del doctor Hammer, tiene un cáncer de ovario y el doctor Hammer inmediatamente un cáncer de testículo. Y entonces él empieza a relacionar que era un órgano que eran los órganos para procrear. Sexuales, ¿no? Sexuales, claro. Y que por qué tenía que ser ahora, que era todo a consecuencia de lo que le había pasado a su hijo. Y que era inevitable. No atender a eso, a esa consecuencia tan cercana, ¿no? Tan cercana. Entonces, él empieza a investigar, cada vez que llega alguien a la clínica con un cáncer, empiezan a investigar qué relación tiene lo que han vivido antes las personas con el tipo de cáncer que trae. Y entonces es cuando él forma las 5 leyes biológicas, que es la que nos dice la emoción que siente la persona y donde se impacta en el cuerpo, ¿vale? Y a raíz de ahí ya empezaron a salir muchas cosas. También Anne Susan Berger, era una escritora porque, perdona que te interrumpa, Lola, porque estamos hablando de los años, vamos, que esto tiene... Sí, el doctor Hammer vino aquí a España, hablaba de... Hay entrevistas en la televisión española, ¿verdad? Sí, porque el cáncer se curaba. Se hizo famoso, podemos decir, pero también tuvo consecuencias negativas por, digamos, salirse de la medicina tradicional y ser señalado, ¿verdad? Imagino. Claro, y porque él no estaba de acuerdo que las personas siguieran con tratamientos, ¿no? Con los tratamientos normales. Sin embargo, ahora las terapias son mucho más flexibles,
Por supuesto que el paciente sigue con su tratamiento, solamente que puede también tratarse a través de otras terapias. Una pregunta, Lola, que me parece interesante, porque muchas de las personas sabemos que por un lado está la medicina tradicional, sí, medicina en la cual pues los médicos, médicas se han formado, tienen su formación específica en la cual es muy difícil que se puedan salir porque más que nada porque no los conocen, ¿no? Cuando hay algo que no está escrito, que ellos no pueden dar explicación, es que no tienen explicación. No tienen explicación. Y lo peor, podemos decir, es que no se busca... Pero cada vez hay más médicos. Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que el público en general o la sociedad... Sí. Entiende como todas estas disciplinas o terapias como un poco al margen. Pero ¿hasta qué punto está al margen? Porque sí, está al margen de la medicina tradicional, porque sí, ese abanico de la medicina no es tan abierto como puede ser de las terapias alternativas, por decirlo así. Pero a donde quiero ir es que se están desarrollando una serie de terapias, etcétera, que sanan. Es decir, que la gente puede tener más fe o menos idea, o puede desprestigiar más o menos porque confía más en lo que se entiende como científico, claro, que por otra parte muchas de las terapias se desarrollan, tienen base científica, pero otras es que quizás sean científicas más adelante, porque así no es la ciencia va avanzando, y cosas que a mí me gusta mucho recordar de sí, ¿no? De que lo que 100 años antes era mágico, sí, hoy en día es científico. Hoy es científico. Pues lo mismo va a pasar ahora mismo. Ahora mismo lo que creemos que es mágico es posible que dentro de 100 años sea científico, ciencia. Es decir, que hemos desarrollado las capacidades de medición, de lo que sea. Esas capacidades las hemos tenido siempre. Date cuenta que la medicina natural, las plantas... Sí, pero me refiero a la capacidad, porque la ciencia se basa en lo que puede medir, en la capacidad tecnológica, me refiero, para poder medir. Las capacidades de digamos, sanación, de conexión, siempre hemos tenido. ¿No eres eso lo que te refieres, Lola? Lola? A eso me refiero. Bueno, ¿y qué te merece a ti, o qué nos puedes comentar de otro lado, por llamarlo así entre comillas, que no tiene por qué ser completamente, ¿cómo decirlo?, desvinculado, separado, claro, de la medicina tradicional, claro, sino esta cantidad de terapias también tienen una historia, que no es que han salido ahora nuevas hace 10 años tanta y de repente ha salido, no, esto tiene su historia, es tan viejo como puede ser la historia ancestral de la humanidad, ¿no? Y a la hora de sanar, de conectar con uno mismo. ¿Qué nos puedes comentar de estas terapias alternativas que se les llama respecto a la tradicional medicina? Bueno, yo lo que te puedo comentar es lo que yo he estudiado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te parece a ti? Todas estas terapias están basadas mucho en la ciencia, y claro, a mí me parece pues genial, porque cuando viene una persona con un síntoma y tú ya sabes cuál es la emoción que esa persona ha tenido por el síntoma que te trae, pues vas derecha allí, cambias esa información, le haces consciente a esa persona que relacione lo que le ha pasado con el síntoma que trae, y muchas veces solo con la toma de conciencia es suficiente. Otras veces, sin embargo, por lo menos tenemos que buscar algunas terapias. Ahora que has dicho eso, porque esta frase la tenía que traer, Lola, ahora que has dicho la toma de conciencia, a mí esto desde hace ya muchos años me parece importantísimo, y creo que cada vez más gente se da cuenta, por eso está más atenta, más confiada a estas diversas terapias, porque sabe que a través de una u otra, y además a que se dirige es por algo, ¿verdad? Si se dirige a esta es por algo, y si no se ha dirigido a la otra es por algo que también. Sí, siempre es por algo. Exactamente, así que me refiero a que cada uno vamos encajando donde nos llama, por algo será, ¿no? Nos llama esta terapia o esto, y seguramente si nos dirigimos ahí, por una cosa será, ya sea para prepararnos para conocer otra, que estaba más cerca o lo que sea. Pero mira lo que te quiero comentar, que es que a mí esto me parece interesantísimo. Esto viene de la psicología, ¿no? La psicología del razonamiento, porque es algo muy elemental, muy básico, pero me parece esencial. Dice así, este fragmento, dice: un aspecto importante tanto del razonamiento científico como del cotidiano es que si se conocen las causas, se puede tener control sobre los efectos. Totalmente. Esto para mí es tan importante. Nosotros que en nuestra vida quizás estamos automáticamente en un patrón de actividades, un patrón que nos lleva de actividades o de acciones que nos llevan a enfermedades y tal y cual.
y de actos que nos hacen nefastos, por decirlo así, nos pueden hacer perjudicial vivir mal nuestro día a día. Pero tener esa conciencia, y creo que es lo que está despertando cada vez más, esa conciencia de que todo, por lo menos yo lo que pienso, todo tiene una causa, es decir, todo. Entonces, conocer la causa puede hacer que tengas la capacidad de cambiar. Totalmente. Estas circunstancias personales, ¿no? Si somos coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos y con lo que decimos, no tenemos por qué ponernos enfermos. Solamente que muchas veces hacemos cosas que no queremos y no le echamos cuenta a lo que sentimos de verdad. Es cuestión, tal vez, Lola, de que tiene que salir de nosotros. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a aventurarnos, a abrirnos y tener la conciencia también de que puede cambiar. Yo tengo el control de mí mismo. Hay que tener esa conciencia. Si nosotros somos coherentes, como te he dicho antes, no tenemos por qué ponernos enfermos nunca, ¿vale? Entonces tenemos el poder. Ahora que has dicho lo de coherencia, creo que era Gandhi, una frase muy conocida, ¿no? Que se dice, lo que piensas, lo que sientes y lo que dices y lo que haces. Exactamente, que estén en armonía, ¿no? Que estén en armonía totalmente. Si están en armonía, no nos tenemos que poner enfermos. Si yo, por ejemplo, no quiero hacer una cosa, no quiero ir a un sitio y voy, pues mi cuerpo de alguna manera me va a protestar un poco, me va a dar un síntoma para que preste atención porque tengo un conflicto. No estoy siendo coherente con lo que siento. Bueno, Lola, nos vamos a adentrar porque en el tema de lo cuántico, porque el tema del programa es la información cuántica y de esto hay que hablar. Bueno, decir que ya continuaremos mañana la segunda parte del programa, hablando todavía de lo que es esto que llamamos la información cuántica, la realidad o el universo cuántico. Y también hablaremos la segunda parte de mañana viernes con Lola de este taller, de este curso que comenzará a finales de septiembre aquí en ECIA. Pues mañana daremos más detalles. Hoy y ahora, para comenzar, ¿qué es esto? Porque muchos oyentes dirán, ¿qué es esto de la información cuántica? Muchos podrán a lo mejor tener más familiarizado el concepto de quantum, ¿verdad? Quizá más de científico, que tampoco no es... Lleva mucho tiempo en la física y tal, pero en la sociedad es más familiar desde hace unos años para acá, ¿verdad? Desde hace unos años para acá. Hace ya varios años, en el 1900, empezó a saberse un poco de la cuántica, ¿no? De la física cuántica, de la física cuántica, sí. Entonces, lo que quiere decir la física cuántica es que el universo es uno, ¿vale? Y está configurado, tiene energía, que son las ondas, y después también tiene la parte que es la materia, que es la masa, ¿no? Más densa, ¿no? Energía más condensada. Más densa, así que serían los planetas, los cometas, las estrellas, ¿vale? Y las ondas sería el sonido, el calor, las energías, todo eso, ¿no? Entonces, lo que hay, todo lo demás, es el campo cuántico. Todo lo demás es el campo cuántico. Entonces, la información cuántica está en todas partes. Quiere decir que podemos estar aquí. Yo te puedo tratar a ti desde aquí ahora mismo y también te puedo tratar si estás en Madrid o estás en la Luna. Muy interesante. Muy esto interesante. También, sí, algunas personas eso se llama telequinesiología. Exactamente. He podido escuchar un poquito de una conferencia de Fernando Bernal y nos comentaba de que todo tiene una información cuántica, todo. Un órgano, cualquier cosa, ¿no? Todo. Entonces, esto hablaremos un poquito después porque tiene lo suyo, lo de la telequinesiología. Y entonces, una vez que hay sabemos que hay una información cuántica, corrígeme si me equivoco, Lola, se trata de que podemos ser conscientes de esa información o que se nos transmita algo, ¿no? Un conocimiento, porque a la hora de trabajar la kinesiología, que viene de movimiento, ¿no? La kinesiología viene... La kinesiología viene de un reflejo del brazo, que se llama AR, reflejo del brazo. Y está en todos los mamíferos, está en los hombres y están en todos los mamíferos. Cuando yo tomo tu brazo, vemos la largura de los dos brazos y son exactamente iguales. Y si yo le hago una pregunta a tu inconsciente, uno de tus brazos y la parte derecha entera de tu cuerpo, que sería la cara, sería el pecho, sería las piernas, se alarga un poco y me contesta.
Entonces, a través de esos reflejos musculares es como, y con un protocolo, es con lo que se trata a las personas. Vamos a ver, esto es, muchas personas que no lo conozcan se quedan un poco asombrados y lo poco que he visto yo, esto ya estamos un poco entrando a lo que sería la kinesiología cuántica. ¿Y por qué dices tú, por qué no es cuántica en este aspecto la kinesiología? ¿Por la información que se obtiene? ¿Por qué? Por la información que se obtiene, porque nosotros trabajamos con el campo cuántico. Y no hace falta saber física cuántica para poder ser kinesiólogo cuántico. Tenemos que saber en qué está basada la kinesiología. Eso es muy importante, muy interesante que lo digas, claro. Porque hay gente que cree que estas cosas que pueden ser el lenguaje o los conceptos de físico, etcétera, no es que tenga que estar restringido a físico, porque es nuestro mundo también. Claro. Y no hace falta tampoco tener un título ni nada para hablar de esto, ¿sabes? Por supuesto que no. O para conocerlo y conocerte más a ti mismo y al universo que te rodea. Así es. Por eso, como está todo interconectado, ¿vale? El entrelazamiento cuántico, entonces por eso nosotros podemos acceder a cualquier cosa que haya en alguna parte del universo. Porque eso que has dicho es muy interesante, el que está entrelazado. Está el entrelazamiento cuántico, sí. ¿Nos puede hablar un poquillo de qué sería? Esta información sería como que se entrelaza la información de algo con la información con la otra información, Exactamente. Siempre y cuando estemos en contacto. Por ejemplo, yo puedo estar aquí en esta parte del mundo. A ver, un ejemplo, sí. Aquí, ¿no? Y aquí el campo cuántico está entrelazado en sí mismo, y entonces yo a través de este entrelazamiento cuántico puedo tratarte a ti desde un sitio hasta otro. Es decir, si no me equivoco, que la conciencia se unifica y la información te llega y esté donde esté. Una especie de comunicación, ¿no? Es una comunicación que hay entre todos nosotros. Podemos saber cómo se encuentra un animal o cómo se encuentra un árbol o en la circunstancia que está una persona, aunque esté muy lejos. Podemos llegar, porque esa información está en el campo cuántico y todos podemos acceder a esa información. El quantum, por decirlo, y yo no soy físico, pero hasta donde yo sé, se descubrió porque antes se creía que es muy básico, ¿cómo decirlo? Es muy partículas muy pequeñas, ¿no? Unas partículas muy pequeñas, sí. Vale, que entonces digamos que... Pero eso ya sería masa. ¿Vale? O sea, estamos hablando de una especie de vibración, por decirlo así, ¿no? Sí, es la información, digamos, que hay en el campo cuántico. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito más con ejemplos, a ver si pues nos aclaramos respecto a qué información es la que se puede, digamos, obtener o con la que se puede trabajar. A través de la kinesiología cuántica. En ese caso, porque Lola puede trabajar desde lo cuántico en otras disciplinas. En otras disciplinas, pero por supuesto. Hoy vamos a hablar de lo que sería la kinesiología y cómo la kinesiología, no sé si tú sabrías decirme, pero me parece interesante, cómo llegó a ser esa parte del cuerpo la que evidenciaba una información cuántica. Nos hacemos referencia al brazo, ¿verdad? En kinesiología se utiliza el brazo, aunque hay más partes. Pero eso no tiene nada que ver con la kinesiología cuántica, eso es un reflejo muscular del cuerpo, ¿vale? Entonces, pero te da una información, da una información, claro. No, digamos que es una forma que el inconsciente ha cogido para expresarse a través de ese reflejo muscular. ¿Vale? Entonces se le hace una pregunta al inconsciente y el inconsciente te contesta. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a una persona que lo tengo en la camilla y le pregunto si el problema que lo trae allí es de las glándulas, de los órganos, de las estructuras. Siempre en forma sí o no, ¿no? Sí, siempre te dice... Es de esto, y si no es, no hay movimiento. En el momento, cuando es que sí, se mueve la mano y entonces empiezo yo a buscar si es la estructura, pregunto si es un hueso, si es el periósteo, si son las articulaciones. Realmente esto que la gente pueda pensar, no, estos son unos especialistas que sí, ¿verdad? Con la práctica, hay que con estudiar, la práctica. hay que estudiar pero muchísimo. Es cierto que este es rudimentario, si no me equivoco, porque creo
ver que en la conferencia que daba Fernando Bernal intentó que las personas pudieran familiarizarse un poco, cogiéndole las manos a unas de otras, haciendo la pregunta si eres hombre o mujer. Sí. O sea que ya se puede tener un poco contacto, sí, aunque no lo haya estudiado mucho, ¿no? Aunque no lo hayas estudiado mucho, sí puedes saber más o menos. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos con la kinesiología cuántica es tratar más a fondo el tema, si son osteoarticulares o si son de algún tipo de levaduras, de infecciones, de virus, de bacterias. Pues vamos vamos acabando, porque vale, fíjate que en cuanto hablamos un poquito se nos va, es que está media horita y más para un tema tan... Bueno, pues para cerrar, para que nos hable un poquito de la kinesiología cuántica, porque tú has dicho que este es el reflejo inconsciente, que nos da una información. Mira, ¿qué relación tiene con la cuántica? Una vez que ya sabéis eso, que ya ¿de qué forma ustedes trabajáis en la información cuántica? Mira, yo te voy a explicar, en una de las charlas que he visto de Fernando Bernal, siempre dice que si el universo fuera un océano, el campo cuántico sería el agua. Imagínate, entonces está todo conectado con el agua, pues nosotros también estamos dentro del campo cuántico. Sí, entonces, tú que me decías que eso es por un lado lo de el reflejo que se tiene, pero lo que sí es cuántico, por eso decís que se trabaja, es cuando esa conciencia conecta con la tuya a la hora de dar información, ¿no? De darnos información, así es. ¿Y nos puede poner, para despedirnos, un caso, un ejemplo, para que la gente se haga un poco una idea, que hayas tú tenido... algún caso concreto, mira, para que se hagan una idea, y con eso quizá vamos a despedir, pero mañana vamos a hablar en detalle de la kinesiología cuántica, del curso próximamente que a finales de septiembre comienza, nos dará más detalles para la gente que te puede estar interesada, y continuaremos hablando de la información cuántica, de la kinesiología cuántica. Pues Lola, coméntanos un poquillo. Pues mira, te podría hablar de un caso de un niño que su abuela vino a la consulta, ¿no? Y me dice que su nieto tenía un tipo de enfermedad rara en la sangre. Ya no me podía decir cómo era ni lo que era, solamente que tenía unos parámetros muy altos, que si estaban en 150, que él lo tenía en 1000, y que le habían dicho el médico que le podían dar un derrame cerebral y que podía ser algo bastante grave. Y entonces yo, a través de las manos de su abuela, conecté con la conciencia del niño, ¿vale? Y empecé a preguntar si lo que el niño tenía era suyo, si era algo que le estaba pasando a él, si era algún tipo de infección, si era algún tipo de emoción que él hubiese vivido. Y la verdad es que no era del niño, era de un ancestro suyo. Lo buscamos, fuimos al ancestro. Pero se estaba manifestando en el niño. La enfermedad se manifiesta en el niño. De hecho, a mí me lleva a estudiar esto porque en mi familia la hija de mi hermano el mayor es diabética. La hija de mi otro hermano, diabética. Y luego un nieto de mi hermano diabético, y yo decía, ¿por qué de mis hermanos y no de mis hermanas? Me llamaba la atención eso. Y empecé a conocer las terapias, empecé a estudiar la bio, después empecé a conocer la kinesiología. Me fascina este mundo, porque me parece que tenemos un poder que no sabemos cuánto. No somos todavía bien conscientes. A mí también me fascina, Lola, sí. Y bueno... ya hemos llegado a la media hora y mañana continuaremos y hablando de este mundo fascinante, maravilloso que es ser consciente, y por eso siempre en el Enlazador de Mundos suelo decir, comienza la aventura de ser lo que somos, conociéndonos, que estamos. Y bueno, pues Lola, si te parece, continuamos mañana y damos más detalles. ¿Nos puedes comentar un poquito, que no nos has dicho, cómo se solventó? Si quieres brevemente, dínoslo. ¿Cómo se solventó este caso del niño? Bueno, pues es más largo, ¿no? Sí, pero yo busco cuál era el conflicto que tenía ese antepasado suyo, se soluciona, y los parámetros bajaron de momento a los 4 o 5 días le había bajado los parámetros de 1000 y pico que lo tenía, se le bajó a 400. Digamos, por conectar, en pocos días. Que digamos como al tomar conciencia de que eso no le pertenecía. Sí. De que eso no le pertenecía a él, no era suyo. Y el niño no tuvo que hacer nada. Nada. El niño nada, absolutamente. Y es una información que se dirige directamente al antepasado, al ancestro. ¿Cómo se desvincula de él? Nos viene verás, son las emociones que ellos vivieron. Que se quedan. Que nos la mandan a nosotros. Es una información epigenética. Y nos viene a nosotros.
el síntoma. Qué interesante, porque a mí me encanta el tema de la transgeneracional. Sí. Impresionante. Nosotros hemos tenido algunos programas de un libro fantástico que es la metagenealogía. Sí. Y lo tenemos por ahí, por si os interesa, ese programa sobre metagenealogía. Bueno, pues hasta aquí no podemos extendernos más. Nuestro primer programa de la temporada, programa 69, curioso hoy, que no sé cómo sería, el número que encaja, ¿no? Es un número que encaja, y la cuántica parece que está encajando la información cuántica. Entonces, pues mañana continuamos con Lola. En la segunda parte del programa continuaremos hablando de la información cuántica, la kinesiología cuántica. Y bueno, decir a nuestros oyentes que había previsto un sorteo para hoy y lo vamos a aplazar para mañana, el sorteo del libro del programa, el libro que he escrito, es el Manifiestos, el Enlazador de Mundos. Vamos a sortear este libro, más CD, pero lo vamos a hacer mañana viernes. Mañana viernes, ya hoy no tenemos tiempo para más, sorteamos ese ejemplar entre las personas que se incorporaron a un grupo WhatsApp que tenemos, que por cierto, cualquier persona interesada, desde Facebook, el Enlazador de Mundos, ahí está nuestro grupo WhatsApp, que es un grupo que solo puede estar restringido para que desde el programa seamos lo único que publicamos, solo puede publicar el administrador para recibir esa información. Y bueno, estos días han incorporado, y los que se han incorporado pues son los que entran en el sorteo del libro. Ya nada más decir que hasta mañana. Os emplazamos un gran abrazo enlazador. Gracias, Lola. Gracias a ti. Hasta mañana.